juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: «Dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros». A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo: «¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». La última vez que tocamos el libro de Hechos fue el capítulo 13, ¿no? ¿Se acuerdan que el capítulo 13, versículo 48 dice así: «Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna». Esto era en Antioquía de Pisidia. Esta es otra ciudad de Antioquía, no es la misma Antioquía donde al principio Pablo y Bernabé comenzaron a predicar. Es otra Antioquía, la Antioquía de donde Pablo y Bernabé comenzaron a predicar y que primera vez se le llamó cristiano, queda en el territorio sirio, un poquito al norte de Israel. Y la Antioquía de Pisidia queda en el territorio turco, hacia Turquía, más al norte. Ustedes viendo el mapa van a saber. O sea que en la Biblia hay dos Antioquías. En este lugar empezaron a compartir en la sinagoga y Pablo le dio una cátedra de Biblia, ¿no? Ya hemos compartido todo lo que le habló desde el comienzo. Y muchos de los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, dice. ¿Qué es lo que le causaba a ellos gozo? Que Pablo le hacía entender que esta palabra, esta escritura, este mensaje, esto que está en la Biblia, PM Guara, es para ustedes. Algo que los judíos siempre le habían prohibido a ellos, acortado, le habían hecho barrera. No, para los judíos, para los gentiles es otra ley, para nosotros los judíos otra cosa. Ustedes los gentiles son pueblo aparte, ustedes no son gente. Nosotros los judíos somos el pueblo escogido de Dios. Siempre ellos le marginaban a los gentiles. Pero viene Pablo, le habla sobre Jesús, sobre la muerte de Jesús, sobre qué representa la muerte de Jesús, que Jesús viene y muere para rescatar a la oveja perdida, y que esa oveja perdida son ustedes, porque la prueba es que la señal de Dios, el Espíritu de Dios, va a manifestarse en sus corazones. Esa es la prueba, está escrito en Joel, está escrito en todos los profetas, que va a haber manifestación del Espíritu en los últimos tiempos. Van a profetizar, van a glorificar la palabra de Dios, van a estar gozosos de aprender la ley de Dios. Son pruebas de que son ustedes el pueblo perdido de Dios. Entonces eso le causaba a ellos que entonces hemos vuelto al hogar, hemos vuelto a casa. Estaban felices. Eso dice 48. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Lo primero que ocurre cuando vamos a empezar a compartir la palabra, que le trae otra vez libertad a una persona, es que las denominaciones o los líderes religiosos empiezan a armar la persecución, a formar la persecución. Versículo 5. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Otro lugar, otra ciudad, se llama Iconio. ¿Y qué ocurre en Iconio? Acá el capítulo 14 comienza, ¿no? Aconteció en Iconio, recuerden que Iconio es una ciudad, es un pueblo, ¿no?, donde está predicando, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ir a Iconio es lo mismo que acá estamos en San Lorenzo, y después nos vamos a Fernando, y después nos vamos a Luque, así nomás. Las distancias no eran muy largas de estas ciudades. Entonces lo que ocurrió en Antioquía de Pisidia ya, ¿cómo se puede decir? Se rumoreó ya por Iconio, de que había unas personas que andaban predicando una palabra que le daba esperanza a los gentiles, que estaban así, ya corrían los rumores. Entonces cuando ellos van a Iconio, y cuando la gente sabe que están Pablo y Bernabé por ahí, ya se aglomera la gente, ya vienen ya. Se dan cuenta que la palabra que Dios había dicho, de que muchos gentiles volverían a Dios, de que se volvería a abrir la luz a los que estaban bajo tiniebla, se estaba cumpliendo. ¿Por qué tanta gente quería escuchar? ¿Por qué tanta gente estaba interesada? Porque Dios lo estaba buscando. Y esta era la profecía que Dios le dio al apóstol Pablo. Bueno, estamos en versículo 2. Me dice aquí, creyó una gran multitud de judíos, en versículo 1, asimismo de griegos. Acá sale judíos, asimismo de griegos. Ya se introducen los griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Por qué el apóstol Pablo primero quiero ir a este tema, ¿por qué estaba haciendo estas cosas el apóstol Pablo? ¿Por qué estaba predicando en Antioquía de Pisidia? Se levantó persecución, él escapó, él huyó, él huye, y después se va otra vez en Iconio y sigue predicando. ¿Por qué él no se detiene? ¿Por qué no piensa, si yo sigo así, me van a matar, me van a ejecutar? Porque esto es una profecía sobre su vida que se está cumpliendo y que Dios le había dicho a Ananías cuando le dijo que vaya a visitarle a Pablo. Por eso vamos a ver dónde estaba escrito esa profecía. Quiero ver primero el libro de Isaías, capítulo 42. Atienda muy bien lo que dice ahí. Isaías 42. Isaías 42, desde el versículo 4. Ahí sale el título de este capítulo, sale siervo del Señor, ¿no? Siervo de Dios. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y si ustedes analizan, Pablo está recorriendo los territorios, las costas. Pablo es un mensajero, es un apóstol, es un enviado. ¿De quién? ¿Quién le envía a él? Y vamos a seguir leyendo para ver quién le había dado esta profecía. ¿Qué dice? Que las costas esperarán su ley, sus mandatos. Así dice el Señor, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Así está hablando el Señor, dice. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Versículo 7, ¿no? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. A escultura, he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga a luz. Yo os las haré notorias.
Esta es una profecía referente a lo que haría el apóstol Pablo y los demás apóstoles y los que van a continuar anunciando la palabra. Van a ir a abrir, a sacar de la cárcel a las personas que están en oscuridad, en tinieblas. Dios le va a enviar. Esto se está cumpliendo ahora con el apóstol Pablo. Por eso quería tocar ese tema para ver que se cumple aquí. La gente viene con deseo, con ganas, quiero aprender. Esto es lo que buscaba yo hace mucho tiempo, esta palabra. Dios me estaba buscando. Así están las personas. Bueno, sigamos. Versículo 3, 14, Hechos 14, versículo 3. Habíamos leído que los judíos que no creían excitaban y corrompieron a los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Fíjense que ya que había personas que empezaban a causar ahí división, a causar molestias, ellos, ¿qué se dedicaron a hacer? Vamos a enseñarles bien, vamos a instruirles, vamos a explicarles bien hasta que se manifieste en la vida de ellos también señales y prodigios. Dice. Que empiece a verse ya el poder de Dios en la vida de ellos. Esto es el trabajo que hacen las personas que discipulan, trabajo de discipulado. Entonces los apóstoles, aparte de llevar el mensaje, cuando la gente escuchaba, estaba entusiasmada, pero venía la persecución, entonces le discipulaba para que puedan enfrentar las situaciones y las cosas difíciles que vendrían. Por eso se quedaron un tiempo ahí. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Ya, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando vos empieces no solamente a anunciar? Vos podés venir en un lugar, anunciar, predicar y después te vas. Y terminó todo. Pero ¿qué es lo que va a suceder cuando vos te quedás en un lugar, empezás a anunciar, empezás a predicar, empezás a discipular, empezás a instruir? ¿Qué va a empezar a ocurrir? Va a empezar a dividirse. Por ejemplo, vos llegás de visita a una casa, un ejemplo. Llegar de visita a una casa, compartir con la familia un día. Escucharon ellos y tranquilo, gracias pastor, qué bien que viniste, te va, se acabó todo. Pero empezar a compartir con la familia, que uno de los miembros empiece a escuchar profundamente, el marido y el hijo, o la esposa y un hijo, o una hija. Pero otros miembros ya, era bueno aquella vez que vino, era bueno esa vez que vino, pero ya usted, ya, que ahora esto, que ahora esto, empieza a entender más. Y había sido, por ejemplo, la hija le dice al papá, había sido papá, estas cosas que estábamos haciendo no era correcta. Había sido estas cosas como estamos viendo no es correcta. ¿Y de dónde sacaste eso, mi hijo? Y ahora que estoy aprendiendo más, ahora que el pastor me está enseñando más, ay, ese pastor. Ya me doy cuenta que muchas de las cosas que yo hago no son correctas. Y ahí empieza el problema. Cuando se viene y se comparte, nomás hace un culto así, todo es normal. Pero cuando se le empieza a discipular, a dar más instrucción a la persona, ya empiezan las divisiones, que al tío no le gusta, que a la abuela no le gusta, que al primo no le gusta, que al vecino no le gusta, que ya no participa más en las reuniones de comisión, que ya no te va más en las reuniones de pro esto, pro aquello, pro garrote, todos los pro, que ya no toma más cerveza con nosotros, ya no se hace más en tu casa la asadea de antes. ¿Qué pasó? Empieza a ver la división, ¿no? La gente te empieza a mirar raro. Esto han venido a corromper acá. Y aquel tiempo eran pequeñas comunidades. Se notaba claramente cuando un grupo de gente empezaba a cambiar su vida. Empezaban a celebrar celebraciones que no eran celebraciones griegas. Entonces empezaban a mirarle raro ya y causaban la división. ¿Qué le parece a nosotros en esta época? Nosotros empezamos a aprender la palabra, empezamos a conocer cómo realmente tiene que vivir un cristiano. Entonces, al principio si vos le decís, sí, estamos escuchando la palabra, es muy buena, es muy linda la palabra que escuchamos, no va a pasar nada. Pero empezar a vivir un poco de esa palabra, ahí ya te van a mirar raro ya. Te va a parecer raro. No, nosotros tenemos que celebrar el Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Estamos haciendo hoy un culto especial porque recordamos el Shavuot. ¿Qué es eso? El Pentecostés. Eso se tiene que recordar, está en la Biblia. Y ahí te va a empezar a mirar raro. No, hoy es el Shabbat. Día séptimo, guardamos, estamos reposando, estamos haciendo culto. La gente te va a empezar a odiar. En este caso, había varias divisiones. Acá dice, fijémonos, 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Significa que había apóstoles y había judíos. ¿Quiénes son estos unos? Son los griegos. La gente griega, algunos empezaban a seguirle a los judíos. ¿Pero qué significa esto? Seguir a los judíos. ¿Qué significa? Ellos le seguían en el tema de rechazar la enseñanza del apóstol Pablo. No es que los que le seguían a los judíos le seguían para seguir el judaísmo, para rechazarle al apóstol Pablo. O sea, es famoso, vamos a hacer una tregua para rechazarle a estos nuevos conversos. ¿Qué? Vimos la pasada que en Antioquía se le empezó a llamar cristianos. Ya tenían un nombre definido entre los griegos, a estos famosos cristianos, que no eran ni judíos ni griegos, eran cristianos. ¿Qué significa cristianos? Siervos del ungido, siervo del Mesías, siervo de Cristo. Entonces ya empezó a haber la división. Los judíos, ¿por qué rechazaban al apóstol Pablo y a los cristianos? Primero, tenían varias razones. Yo anoté aquí algunos. Judíos que no creían. No creían que Jesús era el Mesías, primer punto. Ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías. Segundo, ellos estaban 100% conforme a las tradiciones y costumbres que salía de la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es el libro de las interpretaciones rabínicas. Para ellos eso era un libro sagrado. No es que el apóstol Pablo se oponía a la halajá ni a las interpretaciones rabínicas. Simplemente había cosas que no estaban de acuerdo a la ley de Dios, a la Torá de Dios, no estaban conformes y él las excluía nomás. Por ejemplo, el no juntarse con los gentiles, el no comer con los gentiles, el no tener nada que ver con los gentiles, era una cosa que la halajá estaba escrito, la ley de los rabinos. Entonces esa era una cosa que a los judíos no le agradaba del apóstol Pablo. Después, reconocer a los gentiles como miembros del pueblo de Dios. Ellos no aceptaban eso. No, ellos son miembros, pero de segunda clase. Nosotros somos miembros de primera clase. Los judíos de nacimiento somos de primera. Los gentiles que están viniendo a esta fe son de segunda. Además, para que ellos vengan a esta fe, tienen que guardar todas las tradiciones y leyes halágicas. Esa era la disputa con los judíos, que no aceptaban a los, entre comillas, cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque no eran judíos ni griegos. Y los griegos, ¿por qué los griegos? Algunos griegos se oponían. Los griegos no querían dejar sus tradiciones paganas. ¿Qué es lo que no les gustaba a los griegos? Que sus compañeros griegos empezaban a dejar ya sus celebraciones como sería Navidad, Año Nuevo, Reyes, ¿qué otra cosa? Carnaval. Hermano, tenemos carnaval la próxima semana, gran fiesta. Discúlpeme, pero nosotros ya no vamos a celebrar carnaval. ¿Qué? No puede ser. Y entonces, ¿y ahora? La comparsa de Laurel Tigre, ¿cómo va a ser? Ya se cerró. Imagínense, cerramos la comparsa de Laurel Tigre, la comparsa de Limpio, la comparsa de Luque. Fracaso va a ser el carnaval. Eso era algo terrible para esta gente. Después, algunas celebraciones cotidianas, celebración de San Esto, San Benito, que también había. Entonces, no, estos hombres son peligrosos en esta ciudad. Por eso había esa ciudad. También amaban el pecado y las cosas pecaminosas. Les gustaba el pecado. Al empezar a creer la palabra que los apóstoles estaban predicando, ellos se estaban despojando de estas cosas. Entonces, ¿cuál fue la tregua que hacen griegos y judíos? Vamos a juntarnos ahora para acabar con estos raros, que no son judíos ni gentiles, que se les empezó a llamar cristianos. Entonces, ¿ustedes creen que el cristiano actual se identificaría de la misma forma que los cristianos, los primeros cristianos? Nada que ver. Los cristianos actuales están llenos de cosas paganas y llenos de tradiciones halágicas. Así que no podríamos llamarle cristianos a los cristianos actuales, sino judíos o griegos mezclados. Sería la misma tregua, porque la mayoría de los cristianos te ataca por rechazar alguna de sus tradiciones que ellos tienen, ¿sí o no? Y la mayoría de los no cristianos, vamos a decirlo así, te atacan por no vivir más conforme a sus paganismos, conforme a sus costumbres, a celebrar sus fiestas y demás cosas. Bueno, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Esto es muy importante.
hay un momento en que podemos decir, bueno, AP20. No tenés que ser un, ¿cómo se dice? Un lobata, un cara dura. No, a predicar, voy a predicar, no me importa, voy a predicar. No. Llega el tiempo en que Dios te dice, bueno, mi amigo, hasta aquí nomás es tu misión. Retírate de acá. Y tenés que retirarte. Hay muchas personas que son cara duras. No voy a salir. No. Si yo voy a viste que se cumplió. Dios ya sabe quiénes son los que van a escuchar. Por eso, ahí en el versículo 48 de 13 decía que el Señor, y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa? Que Dios estableció las personas que te iban a creer y las que no te iban a creer. No vaya a pelear de balde con la que no te va a creer. No vaya a ir, no, pues voy a ir a convencerle, voy a ir. Hay muchas personas que así hacen. Quieren convencerle de toda costa. Y al final termina creando problemas. La persona que no te quiere escuchar, no le obligue, no le hagas, no le torture. Simplemente, no, discúlpame. Pablo y eso decidieron retirar. ¿Vieron que una persona que te apedrea? O que te quiere escuchar. Esperana te aplica. Toma piedra. Esperana te esquiva. No. Corre de él. Si vos sabes que una persona te quiere dañar, te quiere golpear, te maldice, tiene odio hacia vos, entonces no le contestes la misma. Aléjate nomás. Retírate. Eso es lo mejor. Porque hay muchas personas que están esperando por la palabra. Entonces ellos se fueron a otra región, o a otra ciudad del territorio de Licaonia. Licaonia es como un departamento, como una zona así, como departamento central, vamos a decir. Y llegaban a la ciudad de Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio para Pablo en este momento? Recuperar las ovejas perdidas de Israel a través de la sangre del Mesías. Volver a traer al pueblo perdido de Dios, porque para eso vino Jesús. Eso es lo que estaba haciendo. Yo no vine con sabiduría ni entendimiento, sino con la cruz de Cristo. Con eso vine, con la palabra de la cruz. ¿Qué significa la palabra de la cruz? Vengo a recuperar lo que se había perdido. Soy enviado por Dios para eso. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra, ya estamos en la ciudad de Listra, hay que trasladarse bien. Hace rato estábamos en Iconio. Ahí hubo el alboroto, ahora pasamos ya a la ciudad de Listra. Es como hace rato estábamos en San Lorenzo, ahora nos fuimos a Fernando, Pesa y Jaceina. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y atienda muy bien lo que dice acá, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? En el versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo. Oyó hablar a Pablo. Estaba escuchando la predicación del Evangelio. Y para entender un poco, y nosotros sabemos qué texto estaría usando Pablo, no podemos calcular, pero podemos más o menos entender que el texto que él está llevando es la ley de Dios, los mandatos de Dios, las instrucciones de Dios, porque él no tenía Romanos, ni Gálatas, ni Efesios, solo tenía esos textos. Y si él está escuchando hablar a Pablo la palabra, ya hemos visto cuando Pablo toca la palabra, qué texto saca, se va a Moisés, se va a Isaías, se va a los profetas. ¿Qué le estaría haciendo entender al ver a una persona enferma, a una persona con discapacidad? ¿Qué le estaría haciendo entender? Y hay un texto que creo yo que estaría compartiendo Pablo. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver un poquito de este texto. Deuteronomio capítulo 28. ¿Qué es lo que dice ahí? Deuteronomio capítulo 28. Versículo 58. Deuteronomio 28, 58. Y fíjense que Pablo también estaba atendiendo muy bien quién le estaba atendiendo. Eso también es muy importante. Él ponía la mirada a esta persona realmente está escuchando. Algunas veces hay en algún lugar donde hay muchas personas que están nomás ahí, pero no están escuchando, no están atendiendo. Pablo nota eso. Pero Pablo notaba a esta persona, esta palabra le está llegando. Esta palabra se está acercando. Por lo tanto, la bendición de Dios tiene que llegar a su vida.
Así él estaba entendiendo. Este es el poder que tiene un predicador como apóstol Pablo. Yo no digo que estamos en el nivel de apóstol Pablo, estamos lejos todavía, pero él ya está en ese nivel. Esta persona debe recibir la misericordia. Su corazón está atendiendo a la palabra de Dios. Deuteronomio 28, 58 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Dios tu Dios, el Señor tu Dios, entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. ¿Y qué dice al lado? Y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Estas son palabras que hablaba de por qué la persona iba a vivir con dificultades, con enfermedades, con sufrimiento. ¿Qué dejó? Dejó la palabra de esta ley. Y cosas que ni están escritas en esta ley le va a acontecer, dice. Así que ya ella entra toda cosa, toda dificultad que tenemos. Pero eso, pastor, eso no estaba escrito en la ley que me va a ocurrir. Pero ahí Dios, para resumir, ya puso que cualquier otra cosa que te ocurra y no está, también Dios te está enviando. Así tienes que entender. Todas estas cosas. ¿Por qué? Porque habían dejado esta palabra, habían rechazado la palabra de Dios. Se habían apartado del pueblo. Ahora, Éxodo, el libro de Éxodo. Imagínense que una persona entienda por qué le vienen los sufrimientos, por qué le vienen las destrucciones, porque se apartó de Dios, se apartó de la palabra. Entonces, ¿qué palabra le podría dar otra vez? Esperanza, siendo una persona que está enferma ahí de nacimiento. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Qué dice ahí? Si oyeres. ¿Qué estaba haciendo este listro? No sé si es listrano. Estaba oyendo la palabra de Pablo, dice. ¿Y qué será lo que Pablo estaba predicando? Si el pecado es que se apartaron de la ley, si el pecado es que se asimilaron con los gentiles, con el mundo, por causa de que dejaron la palabra de Dios, ¿qué será lo que Pablo está predicando? Retornen, regresen, hagan teshuvá, hagan arrepentimiento, vuelvan a la escritura. Arrepentíos y creed en el evangelio, dijo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, oyeres primero, e hicieres lo recto delante de sus ojos, también hicieres lo recto, y dieres oído a sus mandamientos, atendé, pero no es, sí, vaya guapa hoy, no, escuchá como la medicina de tu enfermedad. Esto es lo que necesito, esto es lo que me hace falta. Es como que alguien está dando consejo para algo y eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo puedo hacer esta cosa? ¿Cómo puedo averiguar? Muchos tutoriales hay, ¿no? En YouTube que te enseñan a hacer cualquier cosa. Y vos buscas ahí y sabes ya cómo crear. Me decía un hermano, hasta cómo hacer tu casa ahí en YouTube, cómo fabricar una casa. Así, Dios también te está diciendo, si dieres oído como eso es lo que necesito a los mandamientos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, que dice ahí, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Yo soy quien te voy a sanar. Estoy escuchando a esta persona, eso es lo que me hace falta, pienso yo. Versículo Éxodo 23, sigue más, un versículo más. Éxodo 23, 25. Mas al Señor vuestro Dios serviréis y Él bendecirá. Bendecirá quiere decir que te va a dar favor, te va a dar las cosas que necesite. Te va a favorecer, quiere decir bendecirá. Bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Si a Él le sirvieres, si a Él estuviera atento. Entonces, si Pablo está notando que una persona está pendiente de su palabra, quiere decir, yo necesito de ese Dios. Yo necesito de esta gracia. Por eso, ¿cómo le habla? Volvamos a Hechos. Versículo
9, ¿no? Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo, ¿qué dice ahí? Que tenía fe para ser sanado. ¿Cómo dice la Biblia que llega la fe? Por el oír la palabra de Dios. Tenía fe para ser sanado. Este estaba creyendo que si guarda todos los mandamientos de Dios, si hace toda la palabra de Dios, si cree en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Yo te voy a liberar de toda enfermedad, porque yo soy tu sanador. Este hombre está teniendo la fe. Este hombre está creyendo la palabra. Pablo vio eso. Por eso les digo, él tenía ese nivel. No vamos a querer decir, no, yo soy como Pablo también ahora, el pastor Sergio también. Estoy viendo acá que ahí ese hermano tiene la fe. No, porque hoy en día así aparecen muchos súbditos haciéndose grandes hombres. Nuestro nivel todavía no le alcanza al apóstol Pablo para decir, hermana, vos no tenés la fe. Hermano, vos estás viviendo sin la fe. Es costumbre de muchos grandes líderes, ¿no? Decir quién tiene y quién no tiene fe. No, nuestra capacidad está todavía muy reducida. Apenas estamos entendiendo lo que Dios quiere decir. Apenas estamos captando. Pero Pablo, él estaba a otro nivel ya. Por eso podía distinguir, este hombre está teniendo la fe. ¿Y qué dice ahí? Versículo 10. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Él saltó y anduvo. Levántate. Entonces ahora podemos entender, no es simplemente un milagro, aquí yo quiero sanar, levántate. No, acá hay algo de por medio. La escritura, la palabra y la fe. La fe en lo escrito, porque le oyó hablar. Y por eso Pablo no hablaba otras cosas que no sea la palabra de Dios. Después, se le saltó y anduvo. ¿Y esto qué pasó? Le maravilló a la gente. Se nota entonces que había mucha gente que no estaba atendiendo a la palabra. Que cuando ocurre el milagro, ¿qué es lo que le impactó a ellos? El milagro. ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Un milagro! ¡Dios mío! ¡Un milagro! Así no. La gente también está así. Hay personas que van a escuchar horas y horas. Ay, me va a que ahora me va a terminar el pastor ya. Pucuma, ahora es de noche y no pastor. No es de mañana. Pero cuando ocurre un milagro, un milagro, un milagro, un milagro. Entonces, ¿a dónde Dios quiere enfocarme? Miren lo que va a ocurrir acá. El versículo, no me quedé, 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Entonces, ahí ustedes pueden entender que esta gente estaba escuchando la palabra o no. Estaban nomás ahí esperando ver algo increíble. Y después de ver ese milagro, dioses, fuerzas superiores, poderes especiales han descendido. Y esto es hay una historia acá en en Listra, ya me salía de ciudad, que relata sobre este tipo de Dios. Que hubo una época en que dioses similares a estos descendieron y el pueblo les rechazó, dice. El pueblo le había rechazado. Pero miren lo que pasa acá. ¿A quiénes dioses ellos le compararon? Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Estos dioses, para los griegos, eran muy importantes, especialmente para la gente de Listra. ¿Por qué? Hubo una época en que Júpiter y Mercurio vinieron a dar, según la leyenda, esto es según la leyenda, esto no es que según la Biblia, según la leyenda, hubo una época en que Júpiter y Mercurio vinieron para bendecir a esta ciudad Listra, pero ellos le rechazaron, ellos le menospreciaron, no aceptaron, entonces maldición cayó sobre toda la ciudad. Pero dos personas, una pareja, dice que fueron los que le atendieron y le sirvieron. Leyenda, ojo, leyenda de Listra. Entonces esas dos parejas le atendieron muy bien, le sirvieron muy bien. Entonces en conmemoración a eso se edificó un templo a Júpiter, que es Zeus, ¿no? El dios Zeus, ahí en Listra. Y a los costados crecieron dos árboles que representaban a esta pareja. Bueno, y eso contaban los de Listra. ¿Por qué hay estos árboles y esto significa dos para así? Es la historia. Ustedes tienen que ver leyenda del dios de Listra, algo así. Tienen que buscar. Para que vean que esto concuerda con lo que está ocurriendo acá.
Ahora ellos están pensando que nuevamente la ciudad de Listra está teniendo otra la oportunidad de recibir a esos dioses. Esta vez nosotros no vamos a hacer como nuestro antepasado que la vamos a rechazar. Al contrario, le vamos a servir con todo, para que todos seamos bendecidos. Así ellos estaban pensando. ¿Será que ellos estaban atendiendo lo que Pablo predicaba? Nada que ver. Nada que ver en su mente. Solo estaban esperando alguna bendición recibir. Versículo 13. Y primero quería tocar este tema, salteé, ¿no? El 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El nombre de Júpiter es el dios Zeus. Y el nombre de Mercurio es el dios Hermes. Esperan, aquí anoté. Bernabé, Júpiter, Zeus, Pablo, Mercurio, su nombre original es Hermes. Y esto es importante, este dios Hermes dice que era un dios que conectaba a lo divino con lo terrenal. El dios Hermes era el dios que conectaba lo divino con lo terrenal, hacía la unión y interpretaba el lenguaje de Dios. Era el que daba la interpretación, era el que hablaba lo correcto. La gente cuando invocaba Hermes era para poder saber qué quería decirnos Dios. Cuando no entendía muy bien la diosa Isaína, Hermes. Él nos va a dar la respuesta correcta. De este dios Hermes sale una palabra y una materia, vamos a decir materia, no es doctrina, una materia que en teología se llama hermenéutica. ¿Han escuchado una de esas palabras? Hermenéutica. ¿Alguien aquí ha escuchado hermenéutica? Hermenéutica es una materia en teología. O sea, si vos te vas a estudiar teología, tenés materia. Así como nosotros en el colegio tenemos matemática, comunicación, vida social. En teología creo que se tiene cristología, se tiene historiología, teología y hermenéutica. ¿Y qué es lo que enseña la materia de hermenéutica? Precisamente a interpretar la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Entonces, fíjense, ¿de dónde sacaron el nombre hermenéutica? De Hermes. O sea que nosotros al estudiar hermenéutica, ¿a quién le estamos estudiando? O sea, bajo el poder de quién nos estamos sometiendo, del dios Hermes o el dios Mercurio. Al escuchar esto, ¿qué me está diciendo? Que yo, todo un reverendo, todo un monseñor, te digo, todo un pastor, estuve sometiéndome ante un dios pagano, jamás. Pero eso es lo que está diciendo acá la Biblia. O sea, eso es lo que estamos viendo, hay que investigar. Entonces ahora, ellos cuando le ven a Pablo, ¿cómo le consideran a Pablo? Como el dios Hermes. ¿Qué quiere decir? Este hombre es el que interpreta la voluntad de Dios. Este hombre es el que dice lo que Dios quiere hablarnos. Así. Pero ¿será que eso es lo que Pablo estaba queriendo decirle? ¿Será que él estaba hablando en el nombre de Dios? Él le estaba declarando la palabra de Dios. Él no estaba interpretando el corazón de Dios. No estaba siendo el vocero oficial. Él estaba diciendo lo que dice la palabra. Hoy, ¿cómo te dicen las personas? Por ejemplo, alguien te va a decir, hermano, la Biblia dice que los mandamientos están vigentes, tenemos que cumplir. No, pero Pablo dice, así te van a decir, ¿no? Pablo en su escrito, en Gálatas, en Romanos, en Efesios dice, ¿qué quiere decir eso? Que sigue la gente considerándole a Pablo sucesor de Hermes, ¿o no? Devoto de Hermes. Sigue la gente considerándole así, ¿o no? Siguen creyendo que Pablo es el que interpreta lo que Dios quiere decir. Lo que Pablo dice es lo correcto. No. Pablo, si sale de la escritura, es un falso profeta, nada más y nada menos. Si Pablo dice algo que no está escrito en la palabra, es un falso profeta. Podemos darnos cuenta entonces que estas personas no estaban prestando atención a la escritura. Solamente estaban viendo a Pablo ya como un hombre poderoso y no importa lo que hable, él le sanó a un hombre paralítico. Tiene poder. Y como hablaban, pero lo importante es que le sanó a esa persona. Ellos están viendo ya como un Dios nada más, sin importar lo que diga. Es igual, un pastor puede venir hora y predicar, pero la gente ¿qué va a esperar? ¿Qué hora lo que va a hacer la sanidad? Es ahora lo que esperan. ¿Qué hora va a haber la sanidad de milagros? O le digo, pega los aromas, que vamos a la paralítico, vamos sanata. Eso está esperando la gente. Puede haber escuchado 1 hora, 2 horas de culto.
pero no le sanaste a nadie. No. ¿Y qué tal el culto? Caí, güey, fue el pastor, habló, hermenéutica, mombo, hey. No entendéis, baby. Vamos a sanar a alguien, pero oye, puesta oración, enfermo. No hizo nada, habló. Es misma situación. La gente contento, felices, pero un hombre era el único que entendió la palabra de Dios. Por eso el poder de Dios cayó sobre él. ¿Será que Pablo, si hoy Pablo viene y se le considera otra vez como antes, se da cuenta que se está estudiando hermenéutica y pregunta, ¿de dónde sacaron esa hermenéutica? Y cualquiera de teología te va a poder explicar que hermenéutica deriva del nombre del dios Hermes. Cualquiera te va a poder decir. ¿Y por qué? No, pero eso no quiere decir que no lo estamos estudiando ese Dios. Solamente estamos siguiendo ese sistema. Solamente estamos siguiendo ese sistema. Hoy en día la gente, ¿qué estudia? Interpretación de la Biblia estudia. ¿Cómo interpretar la Biblia? Así quiere. Entonces alguien lee y después te interpreta. Esto, hermanos, quiere decir tal cosa. Eso no es lo que Dios quería. Dios nos mostraba su palabra y nos ordenaba a seguir su palabra. No quería solamente que nos vivamos interpretando. Bueno, podemos captar entonces que ellos, ¿qué es lo que vieron en Pablo y Bernabé? Le vieron como dos dioses que hacían milagros. Versículo 13, ¿no? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El sacerdote quería ofrecer sacrificio en honor ¿a quién? A Pablo y Bernabé. Estos son nuestros dioses. Ustedes ven que hoy en día los hombres se han convertido igualito en dioses. La gente también le ofrecen ramos de flores, ramos de esto, o por poco no se arrodilla ante ellos. Son dioses. Cuando llegan, ahora va a llegar, ¿no?, un gran hombre, un gran líder. ¿Cómo se está preparando la gente? Para recibirle con todo, con rodillas. Sí. Se han convertido en dioses. Cuando Pablo estaba viendo esto, él se sintió, ¡ay, qué bien! No importa si ellos piensan así, pero lo importante es que a través de eso me van a escuchar. Así él pensaba. Cuando él veía que la gente le estaba empezando a idolatrar como Dios, él se sentía bien, él se sentía cómodo. De ninguna manera. Eso uno tiene que empezar a entender. Uno puede empezar a idolatrar al hombre, este siervo tiene el poder de Dios. Es como el Dios que cambió mi... No, es solamente el que trae el mensaje. Entonces ahí imagínense ya al sacerdote, haciendo sacrificio, ¿no? Trayendo los adornos ahí. ¿Qué es guirnaldas? Trajo toros y guirnaldas. Adornos, ¿no? Todos esos adornos así, ¿no? Y después iba a ofrecer un toro de sacrificio. Y la gente ahí feliz. Entonces se pueden poner a pensar, ¿quién lo que escuchó acá la palabra? No entienden ellos. ¿Qué pasa después? Cuando lo oyeron, versículo 14, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Rasgar el vestido, ¿qué representa? Rasgar el vestido. Yo no estoy de acuerdo con esto. No me gusta. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Esto no es correcto. Esto no está bien. Y se lanzaron entre la multitud diciendo, escuchen, están equivocados. ¿Qué cosa? ¿Verdad? Pablo está diciendo a la gente que le está alabando, que le está honrando, que le considera a Dios, están equivocados, le está gritando y rasgó su vestido. Era algo abominable para él. Algo terrible están haciendo ustedes. Algo grave. Y otra vez le voy a mostrar por qué Pablo decía esto. Pero vamos a terminar leyendo el último versículo. Dice, versículo 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos dioses. No, me equivoqué. Nosotros también somos hombres. ¿Sí o no? Somos hombres. Nosotros somos, cuando dice también somos hombres, semejante a vosotros, ¿qué significa? No hay ninguna diferencia. No, entre ustedes y nosotros no hay diferencia.
Pero hoy en día los grandes líderes se sienten diferentes. No, cuando yo vengo tiene que, ¿por qué no te sometes? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me recibí? ¿Por qué no me hace reverencia? Así se sienten. ¿Ustedes piensan que los grandes líderes vienen y nadie no les saluda? ¿Cómo se sienten? Ellos pues no saben quién soy yo. Ellos no se dan cuenta quién soy yo. Soy el gran siervo. Soy el poderoso siervo de Dios. Ellos pasan delante de mí. Ay, ¿qué tal, pastor? Me te coge el aporte. Así es. Pero Pablo, ¿y qué siervo era Pablo? Verdadero siervo, poderoso en la escritura, en la palabra, que se manifestaba milagro en su vida. ¿Qué le está diciendo a estos hombres idólatras? Nosotros somos semejantes a ustedes. Yo no me animaría a decirles soy semejante a que están ahí adorando. Pero él dice, somos semejantes, no hay diferencia. Somos iguales. Así. Nosotros muchas veces queremos sentirnos especial ante otra persona, ¿no? Pero Pablo, ¿qué dice? Somos semejantes, dice. A vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestro objetivo es sacarle a ustedes de esto, de la idolatría, de adorar a dioses. Por eso es muy común que la persona, a través de que vos estás enseñando, empiece, en vez de sujetarse a la palabra, a idolatrar otra vez. A idolatrar la organización, soy de la iglesia Betel, soy siervo del pastor tal, soy siervo. Es muy fácil, porque la tendencia humana es a eso. A idolatrar otra vez. Y se aleja de la palabra, se aleja de la escritura, se aleja de Dios. Ya no quiere servir a Dios. Pues es terrible esta situación. Y a medida que una organización crece, uno se encariña más con su organización, le gusta más, se le idolatra más, todo así. Pablo está enojado acá. Y fíjense, porque voy a leer otra vez 15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay todo lo que en ellos hay. Y vamos a ver un texto que yo creo que Pablo estaría recordando a hablarles esto. Ya tengo mi anotador. Deuteronomio capítulo 12. Para que vea que Pablo no es que le decía, no, porque yo soy muy espiritual y no me gusta que me alaben. No es por eso nomás. Fíjense qué cosa, nada más y nada menos, que vendría sobre él si él no cortaba esta idolatría. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, miren lo que dice el 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, ni siquiera quiere que preguntes acerca de sus dioses. Diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No se te ocurra vos hacer las cosas como ellos hacían. No, pero ellos ahora ya hacen para servir a Dios ya. No es más que hacen para servir a esos dioses. No se te ocurra. Ahora ya no es más Júpiter, pastor. Ahora ya es Bernabé. Ahora ya no es más Mercurio. Ahora es Pablo. Se cambió ya el nombre. ¿Eso era correcto? No. La Biblia está diciendo, no vas a hacer esas cosas. Versículo 31. No harás así al Señor tu Dios, porque toda cosa abominable que el Señor aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Por qué no vas a hacer como ellos hacen? Porque ellos hacían esa práctica, mataban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos. Y Dios aborrecía eso. Dios no quiere ni que le imites. Y todas estas tradiciones que nosotros seguíamos antes, todas estas tradiciones vienen de ahí. Pero pastor, ahora se celebra el nacimiento de Jesús, ahora ya no es más como antes, ahora es Pascua, así, le da el chachá por la cola, todo es con amor y cariño. Sí, pero cuando nosotros celebramos y recordamos estas cosas, ¿Dios de qué se acuerda? Dios se acuerda que estas tradiciones eran las que hacían anteriormente sacrificando a esos niños inocentes y le da abominación en su corazón. Cada vez que yo estoy celebrando esta fiesta que anteriormente eran para sacrificar niños, personas,
Dios se acuerda otra vez. Nosotros le estamos haciendo recordar. Entonces, ¿será que estamos haciendo lo correcto? O sea, por eso hay que, acá, si leemos su palabra, vamos a entender que Dios aborrecía estas cosas. 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No le vas a añadir ni quitar. Entonces, hoy en día se añadieron un montón de celebraciones religiosas, dicen. Hay muchas. La gente celebra, alegre. Se celebra. No saben por qué. No, y en el año tanto se añadió, en el año tanto. No saben. Y algunos han quitado algunas celebraciones. Shavuot, Pentecostés, ¿qué es eso? Yo no lo conocemos. Eso. En nuestra iglesia no celebramos esas cosas, ni nos acordamos de eso. Pero sí celebramos Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos. Cosas así, ¿no? Capítulo 13, Deuteronomio 13. Cuando se levantara en medio de ti, esto ya va para el apóstol Pablo, ¿no? Miren lo que va para él. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. En este momento, estos de la ciudad de Listra, ¿qué están queriendo hacer con Pablo y Bernabé? Son profetas, pero ellos están queriendo adorarle como dioses, y si Pablo consiente estas cosas, él va a ser este falso profeta, porque le va a estar llevando a ellos a adorar lo contrario que Dios había dicho. Por más que se ha cumplido su milagro, por más que se ha visto señal, pero si él acepta este sacrificio, toda esta honra que le están dando, él les está llevando a rebelarse contra Dios. Y gran castigo le espera. Ahora saben por qué rasgó su vestido y por qué. No, porque él conocía esta palabra. Entonces, si vos conoces esta palabra, jamás vas a querer que te idolatren como a un Dios. Ni que piense la persona que su vida depende de vos. No vas a querer eso. No vas a querer ser su Dios para esa persona. Después, 13:3. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hay veces en que algunos profetas van a manifestar señales, dice. Se va a ver señales en sus vidas. ¿Se acuerdan del mago que estaba en Samaria primero? Simón el mago, ¿no? Que engañaba a mucha gente con sus artes mágicas. Después viene Felipe y habla la palabra, ahí se desenmascara que él solamente era un mago. Después ¿cómo se llama? Bar Jesús, que engañaba ¿a quién es que le engañaba? A Sergio el cónsul, que él era un hombre que quería aprender la palabra, pero Bar Jesús venía y le interrumpía, y Pablo ahí se introduce y le muestra también la verdad. Siempre han aparecido esta clase de personas que utilizan las artes mágicas para engañar y engatusar a las personas. Dios va a permitir eso, dice. Dios va a permitir que hagan milagros. Pero ¿por qué esa persona hizo milagros? ¿Por qué hizo este milagro? ¿Por qué cuando dijo tal cosa se cumplió? Y bueno, vos tenés que ver si lo que dijo y se cumplió te está llevando a la obediencia a la palabra. Si es que no te lleva a la obediencia a la palabra, es falso. Qué terrible, ¿no? Porque vos puedes ver muchos milagros que hace una persona, pero no te lleva a la obediencia a la palabra. No te lleva a hacer lo que la palabra dice. Entonces es falso. No creas. No creas, dice. Dios está probando si realmente vuestro Dios está probando con todo, si le querés de todo corazón y con toda tu alma, dice. Versículo 4, 13:4 de Deuteronomio. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis, y ahí dice, sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que engatusarte por los milagros, por las maravillas y prodigios? ¿O tenés que guardar su mandamiento y escuchar su voz? Así dice. Eso vas a hacer. En eso te vas a enfocar. Entonces ahora Pablo, ¿qué está notando? Que la gente, ¿dónde está mirando el milagro que él hizo? Entonces él está dándose cuenta, están yendo al revés. Entonces yo tengo que interrumpir esto. Tengo que frenar esto porque no es así. Yo no vengo a mostrarlo a usted. Yo no soy ningún Dios. Soy un hombre igual que todos. Versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Y yo creo que Pablo no quería ser muerto, ¿no?
por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino. Trató de apartarte del camino. Eso es muy importante. Si un predicador predica muy bien, habla muy bien la palabra, pero te está apartando del camino. ¿Y cuál es el camino? La ley de Dios, las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios. No le escuche, dice. Así está escrito. Por más que se ve muy amoroso y cariñoso y bondadoso, pero con sus enseñanzas te hace entender que tienes que apartarte de los mandamientos de Dios. No le escuches, Dios te está probando. Dios te está mostrando a ver si le amas a Él o no. Tratar de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Así está diciendo.